Esta conferencia está ofrecida en el marco del proyecto Gestión Sostenible de Servicios Ecosistémicos, un proyecto implementado de manera conjunta entre el SINAC y FUNBAM gracias al apoyo financiero del GEF-BIT. Mi nombre es Stanley Argueda, soy consultor del proyecto antes mencionado y en esta ocasión vamos a conversar sobre los planteamientos en el ámbito del ecosistémico que hacen un grupo de principios del enfoque ecosistémico. En este ámbito abordaremos tres principios. El principio 3, que dice que los administradores de los ecosistemas deben tener en cuenta los efectos reales o posibles de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas. El principio 5, que dice que a los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conservación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo prioritario del enfoque ecosistémico. Y el principio 6 que dice que los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. En este sentido, el enfoque ecosistémico plantea básicamente a través de sus principios 3, 5 y 6 que el abordaje de la gestión en un territorio debe considerar el funcionamiento sistémico de los elementos presentes. Las relaciones que se tejen entre lo silvestre, lo social y lo productivo impiden que éstas puedan ser gestionadas de forma aislada. Por otro lado, el comportamiento sistémico intrínseco en la naturaleza nos dice que su nivel de resiliencia debe ser un parámetro para definir los umbrales máximos para su intervención. Para comprender bien este ámbito, vamos a ver algunos conceptos claves. Por ejemplo, veremos un poco el concepto de ecosistema, veremos lo que dice la teoría de sistemas, veremos un poco sobre la resiliencia y los umbrales de intervención, y sobre estructura y funcionamiento. Conceptos claves que nos ayudan a entender lo que plantea este ámbito. Vamos a iniciar entonces con el concepto de ecosistema. Para esto yo le voy a presentar una serie de fotografías y le voy a preguntar si considera que esto es un ecosistema, para que usted reflexione en dónde están sus límites de la comprensión de lo que es un ecosistema. Entonces, dentro de lo que usted entiende que es un ecosistema, esto forma parte de uno. Esto formará parte también de un ecosistema. Esto será también un ecosistema. Esto será también parte de un ecosistema. Esto es parte de otro ecosistema. También lo es esto. ¿Qué hay de esto? ¿También lo considera un ecosistema? ¿O esto? ¿Será esto también un ecosistema? ¿Qué hay de esto? ¿Considera que es parte de un ecosistema? ¿Y esto es parte también de un ecosistema? ¿O esto, por ejemplo, será parte de un ecosistema? ¿O esto? ¿Y qué hay de esto? Evidentemente, tenemos dudas, en algunos casos, otros más, otros menos, de dónde llega el límite de un ecosistema cuando el ser humano está interviniendo en el sitio. El ser humano como transformador de los ecosistemas a veces nos hace dudar de qué consideramos entonces un ecosistema. Si el ecosistema lo consideramos como algo silvestre, como algo natural, o qué nivel de intervención o cambio debe realizar el ser humano para que empecemos a no llamar a eso un ecosistema. ¿O será que seguiremos llamando ecosistema también a, por ejemplo, una ciudad como este caso, Montevideo? La teoría nos dice que un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y el ambiente abiótico con el que interactúan y forman una unidad funcional. Eso lo encontramos en el diccionario de la biodiversidad de Capel. He subrayado en rojo unidad funcional y esto va a ser muy importante para entender los planteamientos del enfoque ecosistémico. También quisiera subrayar el término animales, porque aquí es donde entran muchas nuestras disyuntivas si nos consideramos un animal dentro de los ecosistemas. Quitando lo peyorativo que pueda tener esa palabra,
¿Somos o no somos animales dentro de un ecosistema? Esas son preguntas para que usted pueda reflexionar. En ese sentido, hay varias posturas, pero hay dos posturas muy fuertes, muy antagónicas. Una es considerar al ser humano como eje, dueño y administrador de los ecosistemas. Es una postura muy egocéntrica, en donde el ser humano está arriba de la pirámide y todo lo que existe en el planeta es para su gozo y disfrute, en una visión muy antropocéntrica. Otra visión es más ecocéntrica, en donde coloca al ser humano dentro de los ecosistemas como un elemento más de los ecosistemas. Le quita todo el reinado al ser humano. Esas dos posiciones son dos posiciones que de alguna manera han ido evolucionando o han sido producto de la evolución del pensamiento humano y de sus creencias religiosas y ideológicas y de otro tipo. El enfoque ecosistémico está planteado considerando la satisfacción de las necesidades humanas, pero también esa visión de que el ser humano es parte de los ecosistemas. De todos modos, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Dejemos por el momento el concepto de ecosistema y pasemos ahora a hablar de sistemas. La teoría de sistemas dice que un sistema está compuesto por una serie de componentes que pueden convertirse también en subsistemas, pero que tienen unas ciertas relaciones funcionales que hacen que el sistema pueda procesar entradas o insumos, información, energía, recursos, y generar salidas, que puede ser otro tipo de información, también otros tipos de energía y los mismos recursos. Todos los sistemas están en un ambiente externo. La teoría de sistemas dice que no existen los sistemas aislados, que todos los sistemas dependen de entradas que se generan en otros sistemas, y lo que generan estos sistemas son generalmente insumos, o sea que sus salidas son insumos para otros sistemas. Lo importante de esta teoría es entender que hay sistemas y subsistemas. Siempre habrá un sistema mayor y siempre habrá un sistema menor, por lo menos eso es lo que se plantea en la teoría, y de que estamos hablando de que los sistemas se componen no solo por las partes, sino por las relaciones funcionales que se establecen en las partes, de manera que en conjunto esas partes relacionadas de esa manera procesan las entradas y generan entonces las salidas. Esto es lo que nos dice la teoría de sistemas. En ese sentido, los sistemas naturales tienen los mismos elementos que vimos anteriormente. Tienen sistemas macros, sistemas micros, tienen subsistemas dentro de sistemas, tienen las partes, tienen las relaciones funcionales, tienen los insumos y tienen las salidas. Bien, hemos conversado un poco sobre lo que es un ecosistema y sobre lo que nos dice en teoría básica de qué se tratan los sistemas. Vamos a abordar ahora otro concepto que es una condición emergente de los ecosistemas y de los sistemas en general, que es la resiliencia y los umbrales de intervención a los que estos pueden ser sometidos antes de que pierdan su capacidad de funcionar. O sea, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, su capacidad para procesar insumos y generar ciertos productos. Bien, en la aplicación del enfoque ecosistémico, entonces, un concepto muy relevante es el de resiliencia. Hay varias definiciones que podríamos usar, pero quisiera, más que una definición concisa, hacer una pequeña explicación. Resiliencia, entonces, es la capacidad propia o intrínseca de un sistema que le permite recuperarse de una perturbación y continuar funcionando. De esta manera puede seguir procesando sus entradas, energía, insumos, información, etc. y generando los bienes y servicios requeridos por otros sistemas, aun cuando la perturbación le haya producido modificaciones no severas en su estructura. Esto es muy importante, entender que el sistema puede recuperarse aun cuando haya sufrido alteraciones, haya sufrido cambios, pero estos no deben ser muy severos, lo cual significa que deben estar dentro de sus umbrales o dentro de sus capacidades para poderse recuperar. Es una característica propia de los sistemas y se diferencia de otra característica
que es más de los elementos, que es la elasticidad. La elasticidad es la condición de estos elementos que los hace volver a su antiguo estado sin sufrir modificación en su estructura. Elasticidad y resiliencia son dos conceptos muy diferentes. Elasticidad es cuando yo tomo un objeto, lo puedo deformar y él regresa de nuevo a su forma original. La resiliencia es propia de un conjunto de elementos que se conforman como un sistema y pueden sufrir una perturbación, pueden sufrir cambios, pueden modificarse un poco, pero su capacidad para seguir procesando insumos y generando productos se mantiene. E inclusive puede llegar a tener un proceso de recuperación de algunas funciones que haya podido perder con la intervención. Vamos a ver esto ahora en un gráfico que trata de mostrar un poco cómo se visualiza esto en términos de la intervención a un sistema. Si tenemos un sistema, podemos llegar por medio de la investigación o de mucha experiencia a conocer el umbral máximo de soporte del ecosistema, de soporte de una intervención. Esto, por ejemplo, puede relacionarse a la cantidad de árboles que yo puedo sacar de un bosque, a la cantidad de bosque que puedo talar en una región, o la cantidad de agua que puedo yo extraer de un lugar antes de que el sistema colapse. Entonces, hay intervenciones que superan ese máximo soporte y entonces, lógicamente, llegan a un colapso, versus otras que se mantienen debajo de ese umbral máximo y se sostienen a lo largo del tiempo, como el caso de la línea verde. Entonces, eso que vemos en azul es lo que habría que dejar de producir o de extraer del ecosistema para evitar el punto de colapso. Es lo que podría llamar el sacrificio en la intervención en aras de la sustentabilidad. Si no hacemos eso, si no le sacamos al sistema lo que está en azul, podemos tener una intervención sustentable en el tiempo. Eso es lo que se plantea en la teoría dentro del concepto de resiliencia y de intervenciones sustentables a los ecosistemas. Otro ejemplo se dio en un lugar que se llama Terra Nova, en Canadá, y tiene que ver con pesquerías ya en zonas de mar. Esto fue documentado por la evaluación de los ecosistemas del milenio y se ve cómo entre los años 1960 y 1970 se aumentó vertiginosamente la cantidad de captura, que es lo que representa la línea azul, a tal grado que colapsaron el sistema y cayeron a cero. En 1992, no se lograba pescar nada en ese sitio gracias a una sobrecarga, o sea, a una intervención por encima de los umbrales de ese ecosistema. Por eso el enfoque ecosistémico, uno de los sitios en donde se utiliza muchísimo es para toda la parte de pesquerías. Tiene un gran auge en todo lo que tiene que ver con el manejo de recursos marinos. Bien, hemos hablado entonces ya de resiliencia y umbrales de intervención. Vamos a hablar un poco de la estructura y funcionamiento, que es lo que está detrás de esos elementos que hemos mencionado anteriormente. Vamos a hablar un poco sobre la estructura. Dos elementos muy importantes en la estructura es la manera en que están organizados los elementos, la riqueza de elementos, o sea, la cantidad de elementos diferentes que hay, y la abundancia, la cantidad de individuos o de cantidad de elementos que hay de un mismo tipo. Entonces vamos a comparar dos imágenes. Estas dos imágenes tienen la misma cantidad de bolitas. Cada color de bolita significa que es un tipo diferente de elemento. Ambos tienen 12. La pregunta es, ¿la organización es la misma? ¿La riqueza y abundancia es la misma? Bien, evidentemente la organización no es la misma. Una está agrupada,
en 3 grupos, todos de un mismo tipo, mientras que del otro lado están agrupados también en tres grupos, pero esta vez son grupos de 4, y lo que hay son 2 de un mismo tipo y 2 de diferente tipo. Entonces la organización es diferente. Pero si bien la organización es diferente, la riqueza y abundancia es la misma en los dos. Hay la misma cantidad de rojo, la misma cantidad de verdes y de amarillos. Y además hay rojos, verdes y amarillos en los dos lados. Ahora, si vemos este otro dibujo, ¿qué pensamos sobre la organización, la riqueza y la abundancia? En este caso, la organización es la misma, porque ambos están organizados en grupos de 4. Tienen una estructura de organización de grupos de 4, en donde en los 4 hay 2 iguales y 2 diferentes. Pero la riqueza y abundancia son diferentes, porque de un lado hay solo 2 rojos y del otro lado hay 6 rojos. De un lado hay unos morados que no están del otro lado y hay unos azules que tampoco están del otro lado, o unos amarillos que están de un lado que no están del otro. Esto tiene que ver entonces cuando decimos que la estructura y funcionamiento de los ecosistemas es importante, significa que hay que analizar qué contiene el ecosistema, qué partes contiene, que es lo que también llamamos la biodiversidad del ecosistema. ¿Cuáles son las partes, las especies, cuáles son las relaciones y cuáles son las estructuras de organización que tiene el ecosistema? Del lado izquierdo pueden ver un tipo de relacionamiento, inclusive de organización de las especies, que tiene que ver con las cadenas tróficas, de quién se come a quién en los ecosistemas. Eso ya muestra toda una organización y se trabaja mucho para no romper o tener completas esas estructuras tróficas, esas estructuras donde fluye la energía entre diferentes niveles. Otra forma de ver esas estructuras lo podemos ver en la fotografía del lado derecho. Eso está a la orilla del Río Negro en la Amazonía brasileña, y pueden ver claramente 3 niveles de estructura de organización del dosel en un bosque. Eso es una estructura de organización muy claramente definida y tiene que ver con la estructura de ese ecosistema. ¿Por qué la estructura nos parece tan importante? Bueno, para que los sistemas funcionen, o sea, para que procesen insumos y generen productos, debe mantener las partes, riqueza y abundancia, y sus relaciones, la organización. O sea, la estructura es un elemento fundamental para el funcionamiento del ecosistema. Entonces, si esto fuera un ecosistema, la posibilidad de que el ecosistema pueda procesar insumos como la energía del sol, los nutrientes y otros, depende de que se mantengan los componentes, o sea, la estructura de especies y sus relaciones a lo interno del ecosistema. Y de esa manera pueda generar bienes y servicios. Bienes y servicios que son los que nosotros, los seres humanos, utilizamos de esos ecosistemas, algunos de ellos. Bien, para profundizar un poco más en el entendimiento de este tema del funcionamiento de los ecosistemas, vamos a hablar de un concepto que se llama metapoblaciones y cómo influye esto en nuestros ejercicios de conservación. Esto es un concepto acuñado sobre todo por la biología, la conservación, y dice que pueden haber grupos de poblaciones de una sola especie que están aparentemente separados. Hay unos grupos poblacionales que tienen una demografía negativa, o sea, eso quiere decir que nacen menos individuos de los que mueren. Esos grupos deberían extinguirse en el tiempo, pero no ocurre eso. No ocurre eso porque hay unas poblaciones que son conocidas como población fuente, que son sitios en donde la demografía, digamos, es muy positiva, o sea, nacen mucho más individuos de los que mueren. Entonces realmente lo que ocurre es que hay un movimiento de individuos y sobre todo lo que hace que los grupos que son sumidero no se extingan es la presencia de esa población fuente que la nutre con nuevos individuos.
¿Por qué en un lugar la demografía es positiva y en otro es negativa? Bueno, por las condiciones ambientales, probablemente la disponibilidad de comida o la mayor resguardo para los depredadores, en fin, hay condiciones que permiten que la población realmente sea una población fuente, y en otros sitios hacen que sea una población sumidera. El conjunto de poblaciones se llama una metapoblación. Entonces, eso que estamos viendo ahí representa una metapoblación de una especie. Vamos a suponer que en un sitio determinado del país fue descubierta una especie de mono. Los investigadores en campo hicieron unos transectos y descubrieron la presencia de esa especie. Es todo lo que sabíamos. Sabemos que hay una especie, sabemos que es una especie extraña, nueva para la ciencia, y entonces decidimos que había que conservar esa especie, y se empieza a hacer el ejercicio de la conservación. Ahora, en ese interín se descubre que dentro de la zona en donde fue encontrado esta especie, hay una propiedad muy grande que es de una persona muy influyente, la cual pues las autoridades no han podido tocar para efectos de generar una expropiación del terreno para la declaración de un área protegida de protección estricta. Pero bueno, no importa. Hay otros terrenos que podremos usar eventualmente. Entonces, declaramos un área silvestre protegida de protección estricta, la llenamos de guardaparques, de infraestructura, conseguimos apoyo internacional para hacer centros operativos, para tener suficientes guardaparques y para aumentar las investigaciones en el sitio. Por su lado, el propietario del terreno hace lo que quería hacer desde el inicio: transformar el terreno para actividades agrícolas, pecuarias y otro tipo. Es una persona evidentemente de mucho dinero, y entonces hace una fuerte inversión en el sitio y hay una fuerte transformación. Esa transformación genera realmente dos grandes grupos metapoblacionales que se descomunican por las barreras que las transformaciones que hizo esta persona, este propietario, en el terreno generaron a esos flujos que había originalmente. Entonces quedamos con dos metapoblaciones aisladas. Adicionalmente, dado que se hicieron esas transformaciones en la propiedad de este señor, hay una fuerte presión de caza sobre esa especie, por diferentes razones que fuera, o queda más expuesta a los depredadores. Y entonces ya la población que era fuente, al cambiar las condiciones ambientales, que se deteriora el ambiente, además se aumenta la exposición de esa especie a depredadores y a cazadores furtivos, ya deja de ser una población fuente. Entonces se extinguen estas poblaciones. Ahora, recordemos que las otras poblaciones, las que quedaron dentro del área silvestre protegida, por definición, ambientalmente, eran poblaciones sumideras, o sea que estaban en sitios en donde el ambiente no era capaz de proveerle condiciones suficientes para la sobrevivencia a largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Se extinguen también. Entonces, después de pasar un tiempo, quedamos con un hermoso parque nacional, digamos, un área silvestre de protección estricta, hecha para protección de monos, sin los monos para los que fue hecha. Esto ocurre cuando tomamos acciones, eso es a diario, sin comprender adecuadamente cómo es que funcionan los ecosistemas y sin entonces generar acciones que ayuden a que se mantenga ese funcionamiento. Ustedes pensarán que eso es una abstracción media teórica. Yo les voy a mostrar un ejemplo en Argentina donde se descubrieron esos sistemas metapoblacionales. No es que no haya otros ejemplos, es que ese es el que tengo acceso. Eso ocurrió en el Parque Nacional El Palmar, en la provincia de Entre Ríos. Si hacemos un zoom al logo del parque, verán que tiene la palma, que es una de las especies emblemáticas, y esa especie que se encuentra ahí en la fotografía, que es una especie conocida como vizcacha.
La vizcacha hace huecos en la tierra y genera vizcachales, que son poblaciones de vizcacha que es subterránea y que son cubiertos por troncos o ramas de árboles, por lo que no son para nada queridos por los productores por los silvicultores. En este mapa, la flecha verde nos señala dónde está el parque, que es el límite que aparece ahí. El límite rojo es el límite de la cuenca de todo el río El Palmar, que es el que da origen al parque. Y en este otro mapa vemos en puntos rojos dónde fueron localizadas las vizcacheras. Esto lo hizo un biólogo que fue director del parque, Amaranta, y descubrió que realmente lo que había ahí era un sistema metapoblacional, o sea, había un flujo entre esas vizcacheras y que precisamente las vizcacheras que eran fuente estaban fuera del parque. La zona fuera del parque es una zona de gran producción de madera y las vizcachas no están protegidas. Entonces la gente las mata porque provoca grandes daños a las plantaciones forestales. Entonces al final lo que se está haciendo es un manejo del parque para generar dentro del parque condiciones ambientales favorables para que el parque se convierta, transforme las vizcacheras que eran sumidero en vizcacheras fuente. Esto fue detectado en el proceso de elaboración del plan de manejo y ahí vimos cómo la disminución de la estructura metapoblacional era una de las amenazas más importantes para las vizcachas. Otro ejemplo muy importante que tiene que ver con el tema de estructura y de funcionamiento es la manera en que está distribuida la biodiversidad en el planeta y en sitios particulares. Quiero mostrarles un ejemplo. En la Amazonía, en donde parece que la Amazonía fuera una enorme masa continua y homogénea de bosque. Este es un mapa de la Amazonía y sus áreas protegidas en verde y en naranja los sitios que son territorios indígenas. Como vemos ahí, ya hoy en día un gran esfuerzo por conservar ese sitio. La pregunta ¿es efectivo? Alguien podría decir, pues ahí hay suficientes áreas protegidas. Las metas Aichi hablan del 11%, probablemente ya tenemos más del 11% de la biodiversidad de la región amazónica bajo protección. Y si vemos que es como una gran masa continua de bosque, como esta fotografía, pues bastaría tomar algunos parches y con eso sería suficiente para conservar la biodiversidad. Sin embargo, la historia es un poco diferente. Por ejemplo, en la Amazonía hay una cosa muy interesante y es que entre los ríos ahí se dan todas unas variaciones en cuanto a la biodiversidad en esas regiones que se llaman las zonas interfluviales. O sea, son las zonas que están entre grandes ríos como el río Madera, el río Negro, el Soimones y otros ríos que cruzan la Amazonía. Se han estudiado las poblaciones de monos y se ha visto que no se distribuyen homogéneamente a lo largo de esas zonas interfluviales. Las líneas azules representan los ríos, ahí está el río Maderas, el río Purús, el Solimones, Guaporé, el Beni, bueno, y otros ríos que pueden ir viendo ahí. Y ven entonces cómo hay especies de monos características en cada una de las zonas interfluviales. Entonces no bastaría con tomar una muestra representativa en una zona interfluvial y dejar las otras por fuera, porque ya ahí solamente con este caso estaríamos dejando por fuera a este grupo de monos, a este género o especie de monos. Ahora alguien puede decir, bueno, es que los monos no pueden cruzar grandes ríos y en la Amazonía, vaya que hay grandes ríos. Bueno, no están así tampoco. Veamos entonces ahora otro estudio que se hizo para analizar la distribución de aves.
Esto representa el río Amazonas y esas entradas de otros ríos que van cayendo, otros afluentes que van cayendo. Esos son los nombres que se ven ahí, el Icá, el Río Negro, el Madera, Tapayós, Xingú y otros ríos que van cayendo. Entonces un grupo de ornitólogos fueron poniendo estaciones de monitoreo de aves, que están representadas por esas bolitas, y fueron haciendo un inventario de la riqueza de especies que había, para saber si la distribución de la riqueza de especies era más o menos homogénea a lo largo de los ríos. Recordemos que son aves, que las aves que se estudiaron son aves que cruzan perfectamente los ríos amazónicos. Sin embargo, la distribución demostró que algo ocurría ahí interesante. En este caso, esta especie sí tiene una distribución relativamente homogénea a lo largo del río, de las costas donde fue encontrado. Estamos hablando que esa distancia que está ahí representa tal vez unos 1000 kilómetros aproximadamente. Ahora vean, esta especie también está distribuida relativamente homogénea, pero estos grupos no. Estos grupos se mantienen en ciertos sitios. Por ejemplo, la galbula no va más al oeste del Río Negro, que es esa raya gruesa negra. Hay otras que quedan en un sitio en particular. Entonces vemos que la distribución de estos grupos de estas especies no son homogéneas. Vean esta también, estas dos especies. Una se distribuye al este del Río Negro y otra se distribuye al oeste del Río Negro. Esta especie también solo se distribuye a un lado del Río Negro. Y esta otra también. De alguna manera esto nos demuestra que la biodiversidad no se distribuye homogéneamente. Por lo tanto, no bastaría con tomar algunas muestras de bosque y pensar que ahí estaríamos capturando a toda la biodiversidad de esa región. Para hacer entonces conservación efectiva de los ecosistemas, hay que trabajar mucho más que un tema de porcentaje de área conservada. Es también dónde está esa área y qué forma tiene. Hemos visto entonces 4 conceptos claves para entender lo que propone el enfoque ecosistémico en este componente o este ámbito de lo ecosistémico. Hemos hablado de ecosistema, de sistema, de resiliencia y umbrales de intervención y de estructura y funcionamiento. Entonces, ya podemos comprender mejor cuando hablan, por ejemplo, de que a los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conservación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas es un objetivo fundamental del enfoque. Sabemos entonces ahora mejor a qué se refiere eso. También podemos entender que hay efectos de lo que hacemos en un sitio, hay efectos de lo que ocurre en otro sitio a través de esas conexiones ecosistémicas que hay entre los diferentes ecosistemas. Y también podemos entender mejor a qué se refiere con que hay que gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. Muchas gracias. Cualquier duda se pueden remitir a mi persona por medio de ese correo electrónico.